Buenos días, estudiantes. Hoy desarrollaremos la temática formato. Si yo les digo la palabra soporte y formato, muchas veces mucha gente suele aunarlas como si fueran sinónimos. Es cierto que ambos términos tienen cosas en común, pero hay que tener en claro que no son lo mismo. Entendemos por soporte al material utilizado como superficie para realizar la composición, siendo el papel o la tela los más difundidos o convencionales en el quehacer artístico, aunque no los únicos. Por ejemplo, el propio cuerpo como soporte no convencional en el body paint, por ejemplo. ¿Se animan a hacer una lista de los soportes convencionales y no convencionales utilizados en el arte bidimensional? Sobre la cualidad matérica de los soportes no vamos a explayarnos, porque eso lo podrán experimentar en otras materias como las materias de taller. Pero sí vamos a ahondar en una de las cualidades del soporte, que es el formato. El formato es una cualidad de ese soporte que tiene que ver con las medidas, las proporciones, o sea, las relaciones entre el alto y ancho, y la forma del mismo. Haciendo una simplísima y arbitraria reducción histórica, veremos imágenes de cómo fue variando el soporte y el formato del mismo a través de los tiempos. Como vemos en esta fotografía, las primeras imágenes fueron pintadas o grabadas en cuevas. En este caso, el soporte sería la piedra de la cueva y el formato sería de gran tamaño e irregular. Las pinturas se adaptaban a las formas naturales propias de las cavernas y a veces hasta se aprovechaban los desniveles y los huecos, los relieves salientes y entrantes de la pared, para dar la sensación de volumen y realismo, como en este ejemplo del bisonte de Altamira. Puede observarse cómo la postura del animal se encuentra determinada por la forma de la roca que le da cuerpo y volumen. Esto se ve mucho mejor en la foto del fondo, en donde se ve una vista general del techo de la gran sala de la cueva de Altamira. En general, en la evolución de las representaciones artísticas bidimensionales, las obras casi siempre estuvieron dependientes de la arquitectura, ya sea palacios, templos, etc., y por lo tanto se adaptaban a los formatos de ellos. En este caso vemos como la pintura de Miguel Ángel se adaptó a las formas curvas de la bóveda de la Capilla Sixtina. En este caso, a las formas propias de las pechinas de la edificación. En arquitectura se denomina pechina a cada uno de los elementos estructurales y constructivos que resuelve el encuentro entre la base circular de un techo, ya sea cúpula o bóveda, y un espacio inferior de la planta, cuadrado o rectangular. Son triángulos esféricos, o sea, una superficie curva limitada por 3 arcos. Vemos también en estas imágenes del arte románico donde las pinturas se adaptan a las formas de las superficies arquitectónicas que le daban sustento. O en este ejemplo de los frescos de Rafael en la sala de León d'Oro, una de las habitaciones ubicadas en el Vaticano. Vemos cómo la misma composición debe adaptarse al formato irregular definido por el arco circular de la zona superior y el cuadrante ortogonal propio de la puerta de la habitación en la zona inferior. O en estas otras imágenes, correspondiente a pinturas en bóvedas y cúpulas. Después del muro, la madera es el segundo soporte pictórico más empleado, al menos hasta el Renacimiento. Lo vemos en el caso de estos retablos, en donde las imágenes adoptaron la disposición geométrica y divisiones en cuerpos o partes propias de estas formas, que se colocan detrás del altar y que generalmente representaba escenas bíblicas o religiosas. Muchas veces, estas maderas pintadas tenían la posibilidad de ser portables. Se plegaban sus partes y podían trasladarse de un lado al otro con la función didáctica de acercar el mensaje de Dios a la gente. Las obras realizadas con soportes de madera fueron progresivamente reduciéndose en tamaño y también independizándose de la arquitectura.
En esta instancia empezó un proceso de progresiva sustitución de la madera y el muro por otros soportes más livianos y portables como el lienzo, convirtiéndose en el soporte pictórico más extendido en los últimos 500 años. En el siglo XX, los artistas se adentraron un camino de ruptura con los elementos tradicionales de la pintura, ya sean géneros, técnicas, etc., y definió la inclusión de nuevos soportes y nuevos formatos. Volviendo al término formato, ya habíamos avanzado que denominamos de esta forma a la cualidad que tiene el soporte en cuanto a medidas, formas y proporciones. En este caso, entonces, marcamos dos acepciones del término. La primera tiene que ver a la relacionada al tamaño del soporte que contendrá la imagen, y la segunda a las formas y proporciones del espacio en el que se plasmará la imagen artística. Con respecto a la primera acepción de la palabra, podemos decir que podemos tener formatos que van de lo pequeño, como las miniaturas, al monumental del mural. Existen formatos estandarizados como por ejemplo el de las hojas A4, que son las que usamos para imprimir. Estos formatos tienen medidas ya definidas y que siempre son iguales. Por ejemplo, el formato A4 que decíamos refieren a un soporte que tenga medidas de 21 centímetros por 29.7 centímetros. Seguramente habrán escuchado hablar del formato A3, o legal, o el oficio, o el tabloide. Ahora sabemos de qué se trata. De aquí en adelante, empezaremos a hablar sobre el formato en lo referido a la forma que tiene el soporte que elijamos para la composición. Como ya avanzáramos en el texto de Betty Edwards cuando vimos el tema de composición, vimos que el formato es uno de los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de empezar a componer. De hecho, Justo Villafañe, uno de los teóricos que abordaremos para este tema, dice que el formato es el primer condicionante del resultado visual de la composición. En tanto, Elida Jiménez y Victoria Sarrido, en su libro Conexiones de Diseño, dicen, en este sentido, que la elección del formato tiene directa influencia en el resultado estético de la composición. Antes que sigamos con el tema, quiero aclarar algunas cosas que tal vez les parezca al principio inconexas o bastante abstractas, pero iremos viendo que la vamos a ir entendiendo a medida que desarrollemos este y otros temas. Debemos tener en cuenta que el soporte, antes de convertirse en un espacio plástico, antes de convertirse en ese plano donde distribuiremos los elementos de nuestra composición, ya posee sus propias significaciones. Estas significaciones que le aportamos al soporte tienen que ver generalmente con lo que nos pasa a nosotros como personas. El ser humano siempre asocia las cosas con su propia experiencia, lo que le pasa, lo que vivencia o lo que vivenció, y el conocimiento de sí mismo y de su entorno. Y en función de esto, podemos establecer diferentes relaciones con el soporte. Si hacemos una analogía con lo que nos pasa con nuestro propio cuerpo, con una lectura antropológica del cuerpo, cabeza, tronco y extremidades, podremos definir 3 zonas dentro del soporte con diferentes significaciones y jerarquías. La zona superior del formato, asociado con la cabeza, el pensamiento, el espíritu, lo trascendente, lo eterno, lo sagrado. Una zona central asociada con el corazón, el sentimiento, y una zona inferior con el cuerpo, los genitales, la pasión, lo terrenal. También podemos subdividir al soporte en función de nuestro modo occidental de lectura en una dirección de izquierda a derecha y de arriba a abajo. En función de esta forma de lectura podemos asociar a la zona izquierda de un soporte, o sea, la primera que vemos o que leemos, con el pasado, la central con el presente y por último la derecha con el futuro. En cuanto a la función de la gravedad, podemos definir la zona superior del soporte con lo ingrávido y la zona inferior con la gravedad.
Esto deviene a que solemos asociar a la parte inferior del plano del cuadro con la tierra en donde efectivamente nos apoyamos en la vida real. En este sentido, si tenemos en una mano una pluma liviana y una piedra pesada y la dejamos caer, lo más pesado que es la piedra caerá a sus pies y la pluma quedará flotando por un tiempo considerable en las alturas. Recién veíamos las significaciones que le damos a las partes del soporte compositivo y ya veníamos avanzando que cuando componemos, como acto en parte subjetivo, debemos tomar elecciones. Esas elecciones que debemos tomar deberán estar ligadas al mensaje que queremos transmitir. La idea es que las elecciones que tomemos en el acto compositivo, desde el formato del soporte primero, a los elementos que participarán en la composición y sus cualidades, y también a la sintaxis u orden que le demos a estos elementos, todo ello conduzca a un mismo fin para expresar de la mejor manera el mensaje que queremos transmitir. En relación a esto, los teóricos dicen, forma y función van juntas. Lo estético es parte del mensaje y como tal debe reforzar el significado y no competir con este. O también dicen, cuando se produce correspondencia entre el formato y el tema representado, la composición es más simple. Es por esto que existen formatos más acorde a lo que querramos transmitir, o al menos eso es lo que recomiendan nuestros teóricos. Justo Villafañe dice que un formato horizontal, o sea, más alargado que alto, es más apto para usarlo para paisajes. En cambio, para un retrato, el formato que más se adapta es el vertical. Para imágenes descriptivas, lo más apto son formatos de ratio corto y para las narrativas, o sea, aquellas imágenes que cuenten una historia o que se incluya un acto en pasado, presente y futuro, los mejores son las panorámicas o las de ratio largo. ¿Ratio qué? Cuando hablamos de ratio, hablamos de la relación que existe en las proporciones internas del soporte entre el lado vertical y el horizontal. Un formato de ratio corto indica poca distinción entre las medidas de ancho y alto, como el formato cuadrado o el rectangular del ejemplo. En tanto, de ratio largo indica mucha distinción entre la proporción del ancho y del alto, como lo vemos en el ejemplo del celeste. El ratio se expresa numéricamente poniendo en primer lugar la medida del lado vertical y luego la del horizontal. El menor de los dos valores se transforma en unidad y el otro es el coeficiente obtenido al dividir el mayor y el menor. En este ejemplo que nos da Justo Villafañe y Norberto Mínguez en su libro Principios de la Teoría General de la Imagen, un formato de 30 por 40 centímetros es un formato horizontal. Su ratio sería entonces de 1, 1.3. El 1, o sea, el primer número, responde a la unidad, que es el número más chico. Y el 1.3 es el resultado de dividir 40 por 30 en este ejemplo. Vemos también el ejemplo de este tipo de ratio en la obra Los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Aquí vemos en celeste un soporte formado por un ratio largo de 1, 2.2 y la obra Guernica de Picasso como ejemplo a la que le corresponde un ratio de 1, 2.2,2. Y si hablamos de forma de soporte, podemos decir que existen muchas tipologías. Por ejemplo, el formato rectangular. Para poder hacer un estudio de este tipo de soporte debemos analizar la orientación espacial, que puede ser horizontal o vertical.
ambas orientaciones tienen efectos muy distintos sobre la manera en que vemos una imagen. El formato rectangular vertical es un formato de gran fuerza ascendente. Requiere poco tiempo de recorrido horizontal, o sea, lectura entre el extremo izquierdo y el derecho, pero sí mucho en sentido vertical, o sea, lectura de arriba a abajo. Esto genera sensación de equilibrio y elevación. Por lo tanto, se ha utilizado mucho para temas religiosos, porque potencia el sentido de elevación y espiritualidad que ya analizáramos anteriormente sobre las divisiones del soporte y su asociación con experiencias humanas. Este tipo de formato es un formato muy utilizado en los retratos porque refiere a un mismo eje. Vemos más ejemplos de obras de formato. El formato rectangular horizontal, al igual que el de orientación vertical, genera una sensación visual de calma y estabilidad, pero, contrariamente genera mucho tiempo de recorrido entre el extremo izquierdo y derecho y no tanto en relación al arriba y abajo. Por esta razón, se lo utiliza para temas descriptivos, paisajes, bodegones, donde ayuda a crear el efecto de orden de sus elementos. Vemos ejemplos de obra que disponen esta tipología de formato. Los formatos rectangulares horizontales de ratio largo son aptos para aquellas obras que quieran generar narratividad, o sea, contar una historia con un pasado, presente y futuro. Como ya veíamos anteriormente, al ser muy apaisados, generan posibilidad de fraccionar el soporte en partes que indiquen secuencias temporales. Si vemos la obra Creación y caída del hombre como ejemplo, veremos que en este soporte de ratio largo, el artista plantea la narración bíblica de la creación y expulsión del hombre del jardín del Edén. Todo el relato se desarrolla en un mismo paisaje. Pero, leyéndose de izquierda a derecha, en la zona derecha, Dios Padre aparece bendiciendo los animales que acaba de crear. En el centro de la composición, el mismo personaje crea a Adán del barro y da vida a Eva a través de la costilla de Adán. Y por último, a la derecha, Eva es tentada por la serpiente ofreciendo a Adán la fruta de la sabiduría. Difícilmente hubiéramos podido captar la esencia de la narratividad planteada en este cuadro si hubiera sido plasmada en un formato cuadrado o en uno circular. ¿No parece? Un cuadrado es también una figura estable, por lo que un soporte que tenga este formato va a generar una sensación de seguridad y firmeza. Como la longitud entre base y altura es la misma, va a centrar la mirada y equilibrar las tensiones visuales. Llamamos tondo a una composición pictórica que está realizada en forma de disco. El término proviene del italiano rotondo, que significa redondo. Ya que estamos aquí, cabe aclarar que la palabra redondo, redondel o peor aún, redondela, no son catalogadas como correctas en nuestra terminología técnica, aunque creo que en ninguna. Por ende, debemos erradicarlas de nuestro diccionario si queremos referirnos correctamente al círculo. El formato circular genera sensación de movimiento envolvente. El ojo realiza a través de él un seguimiento en línea curva, definiendo un punto central de interés visual. En relación a esto, Justo Villafañe dice que
lo más característico es la importancia que adquieren en ellos la forma central de la imagen, ya que todo converge hacia ese lugar de privilegio geométrico. Este formato y el cuadrado comparten la característica de un espacio central de mucha fuerza, o como diría Rudolf Arnheim en su libro El poder del centro, de una forma céntricamente simétrica. La diferencia entre ellos radica en la forma de percepción visual. En el formato circular se genera una sensación de movimiento envolvente, continuo, armonioso, fluido, otorgado por las direccionales curvas. En tanto, la percepción ante un formato cuadrado es dirigida por direccionales rectas, por lo que se genera una secuencia de seguimiento visual dinámico, pero más enérgico y menos fluido que el anterior. Rudolf Arnheim, en su libro El poder del centro, diría: el centro de un tondo es un punto estable y firmemente determinado. El del cuadrado semeja ser el resultado de un cruce. Los tondi, plural de tondo, fueron creados en la antigüedad clásica y abunda en la cerámica griega. Pero es durante el Renacimiento cuando conoce su apogeo. A continuación vemos obras de Miguel Ángel y Botticelli que trabajan con este tipo de formatos. El círculo remite la idea de perfección, por lo que este formato es utilizado para pinturas alegóricas llamadas apoteosis, o sea, deificación de los poderosos representándolos en el aire. Vemos ejemplos de obras que trabajan con este formato circular. Según Arnheim, la elipse es compositivamente el formato más idóneo para representar un dúo o un diálogo, dos antagonistas o compañeros, o, más en abstracto, dos centros de energía que se responden mutuamente. Y vemos un ejemplo de esto, en donde dos personajes parecen dialogar acompañados y reforzados por el uso del formato elíptico elegido. El ovato tondo es un tipo específico de elipse utilizada durante el Renacimiento. Estaría compuesta matemáticamente por dos circunferencias superpuestas, en donde un punto del contorno de la circunferencia toca el centro del otro. A continuación veremos obras que trabajan con este formato. Todo lo que analizamos de la disposición vertical en los formatos rectangulares, el ratio largo y el ratio corto, y todas las significaciones se aplicarían también. Y por último, nos resta mostrar formatos irregulares. Ya los veíamos en las pinturas rupestres, pero ahora analizaremos estos formatos en obras más contemporáneas. Aquí vemos una obra de Dalí llamada Una pareja con sus cabezas llenas de nubes, donde el formato de los cuadros ya tienen forma de siluetas humanas cargadas de propia significación. A continuación vemos obras del movimiento Mahdi. Este movimiento es una corriente derivada del arte abstracto iniciado en 1946 en la ciudad de La Plata, Argentina. Se trata de una propuesta para todas las ramas del arte: dibujo, pintura, escultura, música, literatura, teatro, arquitectura, danza, etc. Basada en llevar al extremo los conceptos de creación e invención, con el fin de liberar la creación artística de las limitaciones externas a la obra misma y expandir todas las posibilidades que derivan de la continuidad de la obra del arte de la privacidad. Lo importante en este momento es destacar que una de las características de este movimiento, en lo referido a las artes plásticas, es la ruptura con el marco regular y su tradición de ventana desde la cual mirar el mundo
introduciendo formatos irregulares. Veremos más hoy Lo que vemos acá son obras de Luis Felipe Yuyo-Noé, artista plástico, crítico de arte y docente argentino, exponente de la nueva figuración. Y otras obras con formato irregular de otros artistas contemporáneos. ¿Trabajaron con este tipo de formato algún? ¿Por qué siempre usamos los mismos formatos? Les dejo algunas preguntas para que piensen y puedan discutir en el debate de esta temática. Si voy a hacer una obra que llamaré Caos y otra que llamaré Orden, ¿qué formato elegiré para cada una? ¿Por qué? ¿Se anima a buscar un formato para mi próxima obra denominada Cuarentena? ¿Me pueden justificar por qué debería usarlo?